Gloria a Dios. Bueno, yo he estado compartiendo otros domingos desde el año pasado acerca de verdades esenciales y este domingo también quiero compartir acerca de seguir con esta serie, pero compartir y seguir con sanidad. Y quiero compartir acerca de 7 tradiciones que no las voy a compartir hoy día porque tenemos Santa Cena y otras cosas más que quiero hablarles. Yo sé que muchos de ustedes han estado orando por algo específico que voy a mencionar después. Entonces, compartiré tal vez 3 de estas tradiciones, ¿ok? En Mateo el capítulo 15, el verso 2 y 3 dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y quiero leerlo ahora en Marcos el capítulo 7, porque saben que Mateo, Marcos y Lucas son lo que se conocen como los evangelios sinópticos. Los 3 tocan los mismos puntos, ¿ok? Juan sí habla más, se centra en la divinidad de Jesús, habla otras cosas. Pero tú tienes al complementarse estos 3, Mateo, Marcos y Lucas, dan una idea más amplia. El primer evangelio que se escribió, aunque en la Biblia te sale que es Mateo, el primer evangelio que fue escrito fue Marcos. De Marcos se basó Mateo, y Lucas, que se convirtió después, que era un griego, no un médico, se basa en los 2 y completa otras cosas. Entonces, entre los 3 se complementan. ¿Ok? En Marcos, el capítulo 7, el verso 5 al 9, y luego el 13 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Lo que les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y en el verso 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ahora, la definición de tradición es un acto oral de costumbres, prácticas, opiniones que pasan de una generación a otra. En estas tradiciones tenemos las ideas, opiniones y teorías de hombres, en vez de lo que dice Dios en su palabra. El perjuicio es que muchos no reciben la bendición de Dios, su liberación y muchas cosas, justamente por hacer caso a tradiciones. No había un hombre que cada vez que su esposa hacía jamón, ¿no? Él veía la pierna de jamón, ¿no?, grande, la cortaba y quedaba un cuadradito nada más, que eso era lo que cocinaba. Entonces un día de esos que vio eso, el esposo antes de irse le dice: oye, ¿por qué cortas todo así, dejas el resto del jamón y solamente te quedas con un cuadradito y lo cocinas? Ah, no sé, yo sí vi en mamá que lo hacía. Entonces él se fue a trabajar, ¿no? Pero le quedó la curiosidad a la hija, entonces llamó a la mamá y le dijo: mamá, y la diciendo de eso le corta, repitió todo lo que el marido le había dicho, y la mamá le dijo: ah, no sé, yo veía a tu abuela hacer lo mismo. Gracias a Dios la abuela estaba viva. Entonces la llamaron. Él dijo: es muy simple. El horno que tenía yo en esa época no entraba toda la pierna de jamón. Entonces lo cortaban en un cuadradito y eso es lo que entraba. Horno antiguo, pues, ¿no? Los chiquitos. Eso es una tradición. ¿Ven? Sigues haciendo lo mismo que otros han hecho y se han pasado. Y hay muchas tradiciones. Y en cuanto al tema de sanidad, hay 7 tradiciones que hacen mucho daño. Una de ellas es que Dios es el autor de las enfermedades y desea que alguno de sus adoradores estén enfermos. ¿Cuántos han oído esa idiotez alguna vez? ¿No? Ay, pastor, ha dicho eso, así hablo yo. Si tú vienes por primera vez, no te asustes. No, yo no hablo cristianés, yo hablo español. No hablo así religioso, yo hablo claro, ¿no? Entonces, dice esta tradición que Dios es el autor de las enfermedades y desea que alguno de sus adoradores estén enfermos. La Biblia no dice: yo soy el Señor
el que te enferma. La Biblia dice en Éxodo 15, 26, yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa. Amén. Él es el que nos sana. Él es el que se encarga. Cuando salieron de Egipto, los judíos salieron 3,5 millones de judíos y no hubo un solo enfermo ni débil en sus tiendas, dice. Y lo sacó con oro y con plata. O sea, Dios te quiere próspero, Dios te quiere sano, Dios te quiere bendecido. ¿Cuántos creen eso? Entonces, esta tradición de que algunos estén enfermos o los quiere enfermos no es cierto. En Hechos 10:38, la Biblia dice que cómo Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. En Hebreos el capítulo 10, el verso 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Él vino para hacer la voluntad de Dios. En Juan, el capítulo 6, el verso 38, lo repite. Y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cada vez que tú ves a Jesús sanar, cada vez que tú ves a Jesús hacer milagros, esa no era su voluntad, era la voluntad del Padre que lo había enviado. Jesús nos muestra al Padre. No, si tú puedes leer el Antiguo Testamento todo lo que tú quieras y está bien, porque el apóstol Pablo dice que para nuestras enseñanzas fueron dadas para tomarlos como referencia, pero ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Y Jesús reveló quién es el Padre verdaderamente, la clase de amor que tiene, cómo se interesa por ti, cuánto tú vales. Dios no es un Dios castigador. Jesús fue la ofrenda por el pecado y ya todo está hecho. Y la Biblia dice que Jesús quitó el pecado del mundo. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Cuando Juan vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la mañana usé un ejemplo, porque había un maletín ahí, pero ya no está, pero voy a usar este maletín, ¿no? Esta mochilita que es mía. Ya, digamos que esto es el pecado, ¿no? Félix, por favor. Entonces Félix coge eso y lo saca del salón. No, quédate nada más, no te vayas. No, lo saca del salón. Si saca esa mochilita del salón, ya la quitó, ¿o no? Ya no está en el salón. Así no, hermano Félix. ¿Me dejo entender o no? Entonces quiere decir que ya no hay problema con Dios y el pecado porque Él quitó el pecado como el cordero que fue la ofrenda. Ahora, eso significa que no hayan consecuencias si tú practicas ciertos estilos de vida. La paga del pecado es muerte, pero no porque Dios te castigue, no porque Dios haga algo contra ti, sino porque tú te lo causas a ti mismo por tus propias tonterías. Por ejemplo, el presidente Toledo, no sé si llegará a ir a la cárcel o se morirá de cirrosis antes. ¿Me entiende? Porque como chupa, va a hacer daño definitivamente a su hígado. ¿Estamos o no? Ahora no tienes que chupar, puedes comer un montón de grasa también y hacer daño a tu hígado. Y morir igual de cirrosis. ¿Dios está castigando? No, porque Él ya quitó el pecado. Ya entre Dios y la humanidad no hay ningún problema. El asunto es que la paga del pecado. ¿Y qué es pecado? Porque la gente tiene también en sus tradiciones las ideas diferentes del pecado. Si yo a cada uno de ustedes le pregunto qué es pecado, todo el mundo me va a decir distintas cosas. El adulterio, el asesinato, el robar, no sabe Dios qué cosa, el mentir, etcétera. Otro, las abominaciones, las cosas que se ven ahora, la ideología de género. Me va a decir de todo y ninguno me va a decir lo que realmente es pecado. La palabra pecado en el griego es errar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Vivir en la perfecta voluntad de Dios que Él tiene para nosotros. Disfrutar del reino de Dios. ¿El reino de Dios en qué consiste? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, eso es, si tú practicas otras cosas que van en errar en el blanco, bueno, vas a padecer las consecuencias. Nada más ni nada menos. Pero no es porque Dios te esté castigando. Porque ya Dios, en la ofrenda de Cristo Jesús, no tiene ningún problema. Tú puedes fallar, tú puedes pecar, tú puedes hacer cosas. De verdad, pastor, ay, me encanta esta iglesia. No. Verano 2020, temporada de pecado en Bíblica de Fe. Pasen la voz para que venga más gente. No.
No, ¿a qué voy? Yo no estoy diciendo que hagas eso, pero tú puedes hacerlo y Dios no tiene nada en contra tuya, ni te va a juzgar, ni te va a castigar, porque ya todo lo llevó Cristo Jesús. Tú y toda la humanidad ya han sido perdonados. Eso dice la Biblia. Ahora, tú vas a acarrear en tu propio cuerpo, en tu propia vida, en tu propio hogar, en lo que sea, las consecuencias de tus propios actos. No, si a ver, Félix se le ocurre asaltar el banco acá de Scotia, del Real Plaza, Dios no va a tener ningún problema con Félix, lo va a amar igual. Cuando se muera se va a ir al cielo, ¿no? Va a estar con él, lo va a acompañar y va a estar con él en la cárcel. El Espíritu Santo nunca lo va a abandonar, pero él va a sufrir las consecuencias de asaltar el banco. Hola. Entonces, él descendió del cielo para mostrarnos su voluntad. En 1 Pedro 2:24 nos dice cuál es su voluntad, que Él llevó sobre el madero, ¿no?, nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Él nos quiere sanos. En Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y hemos hablado en otras enseñanzas acerca de las maldiciones. Ya no estamos bajo maldición. Aleluya. Amén. Durante 3 años y medio Jesús invirtió su tiempo sanando a todos, y escuchen la palabra, a todos los enfermos que vinieron a Él. No sanó a todos los enfermos de Israel, porque si ustedes leen Hechos, el capítulo 3, Pedro y Juan, a la hora que iban en la mañana a orar en el templo, se encontraron con un hombre que había nacido, cojo de nacimiento, que jamás habían dado, y cuando le pidió limosnas, él le dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo jalaron, el hombre se puso en pie y entró saltando, cantando y alabando a Dios en el templo. Y toda la gente se admiró y dice, ¿por qué se admiran? Como si nuestra fe o nuestro propio poder hubiese hecho esto, sino que Dios ha confirmado la fe en su nombre para que todos sepan que es en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo estoy más contento que ustedes esta mañana. Amén. Una segunda tradición, que Dios a veces obra su plan en nuestras vidas por medio de las enfermedades. ¿Cuántos han escuchado esa idiotez alguna vez? Estás enfermo, es que Dios quiere mostrarte algo. Es que Dios te está purificando. Es que Dios a través de tu sufrimiento te está acercando más a Él. ¿Han oído eso o no? Que Dios obra su plan en nuestras vidas por medio de las enfermedades. ¿Acaso Dios obra su plan en nuestra vida por medio del pecado? No, no es cierto. Si cada predicador terrorista que hay, que usan el púlpito para aterrarte, no te agarras a la silla para no caerte en el infierno, no, porque sientes que ya las llamas están abajo, te hacen unas predicas tan vívidas que sientes que ya te están consumiendo eso con el pecado, pero en cuanto a la enfermedad dicen, Dios te quiere enseñar a través de tu enfermedad. Mentira, pues, porque el mismo día que Jesús fue crucificado, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra pobreza, llevó el castigo de nuestra paz, cualquier cosa que nos oprimiese, llevó el hecho nuestra libertad, porque todo el que invocar el nombre del Señor será liberado. Aleluya. Así que Él no va a obrar su voluntad a través del pecado para enseñarnos algo, porque Él tiene a alguien que se llama el Espíritu Santo, que Él es el maestro. Entonces no podemos aceptar esta soncera de esta tradición, ¿no? Que dicen estas cosas, que Dios obra, ¿no? El pecado y la enfermedad vienen de la misma fuente, el pecado original, las cosas que pasaron, el diablo de obrando en las vidas de las personas. Entonces, esto no es la voluntad de Dios. El pecado y la enfermedad son ambos detestables y no son parte de Dios para tu vida. En Isaías, el capítulo 53, el verso 4 y 5, dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. En Lucas el capítulo 5, pasaje muy interesante. En Lucas el capítulo 5, el verso 17 al 26, dice lo siguiente. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Interesante frase.
El poder del Señor estaba con él para sanar. Quiere decir que la unción estaba ahí para sanar y la casa estaba llena, dice. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, ¿cómo ves tú la fe? ¿No? ¿Acaso yo le puedo decir a Antu, por favor ven acá y ponme tu fe en mi mano, quiero verla? No, no se puede. Pero sí se pueden ver las acciones. El que cree actúa. Si tú crees, vas a actuar. ¿Estamos? Entonces, al ver en la fe de ellos, ¿cómo lo vio? O sea, que estos lo subieron al techo, como no había cómo entrar, y le hicieron un sunroof a la casa. Nosotros creemos que acá él quiere un sunroof para la terracita, qué sé yo, ¿no? No. Hicieron un hueco y lo bajaron. Y lo pusieron delante de Jesús. Y Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estabas acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahora, en todos los casos de sanidad que se ven en los evangelios, no siempre Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. A otros le dijo, lo sanó y dijo, anda y no peques más. O sea, en otras palabras, la enfermedad o lo que le había ocurrido era como consecuencia del pecado. Pero también era una cierta tradición para ellos de que si alguien estaba enfermo era consecuencia del pecado. Por eso es que cuando en Juan, ¿no? Es interesante que Juan cada vez que va a enseñar algo, ¿no? Muestra, ¿no? Él enseña que Jesús es la luz del mundo y sana al ciego, ¿no? Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres por el ciego? Y Jesús le dijo, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Me dijo, y lo sanó. Y el hombre estaba maravillado y todos se pasaron la voz. Entonces los fariseos, los doctores, los sacerdotes mandaron llamar a los padres y dijeron, este es su hijo. Sí, es nuestro hijo. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo está sano ahora? Pero los padres, conociendo cómo eran estos canallas, se lavaron las manos. Ya él es adulto, pregúntenle a él. En otras palabras, como el mafioso de hace tiempo, es mi hermano, pero yo no lo conozco. Yo no sé qué hace, no lo conozco, qué sé yo. Entonces, lo llaman al ciego y le dice, y el ciego todo inocentón, ¿no? Que había sido sanado, le dice, ustedes quieren saber también quién es él para adorarle. Y le meten su cuadre, que esto, que el otro, ¿no? Entonces le dije, y él dice que sí, fue ciego de nacimiento y que lo sanó y fue restaurada su vista. Y les hace una pregunta que los deja mudos. ¿Puede acaso un pecador sanar? O sea, en otras palabras, si esta es una mala persona, ¿podría haber hecho lo que él hizo conmigo? Y lo votan, ¿no? O sea, todo religioso hipócrita, ¿no? Lleno de tradiciones, se va a molestar contigo, te va a echar, ¿no? Hay tradiciones tan idiotas hasta el día de hoy que una mujer no puede predicar, ¿no? En el altar. ¿Cuál altar? Ya no hay sacrificios. ¿Qué altar? ¿La plataforma será? ¿Sí o no? Esta pecadora, mira cómo usa, ¿cómo se llama esta vaina? Aretes. Y la del costado, maquillada. Ejemplo. ¿No? ¿Me entiende? Y un montón de cosas. No permito a la mujer enseñar en la congregación. Y como leen y entienden lo que leen por eisegesis y no por exégesis. ¿Y qué es esa vaina? Ustedes algunos dirán, ¿no? Eisegesis es cuando tú lees algo y tú introduces lo que tú piensas en el texto y de eso asumes que el texto dice eso.
Exégesis es estudias el texto, el original, a quién se refería, a quiénes estaba hablando. En esa época, ¿no? Dividían los hombres y las mujeres, como un montón de iglesias pentecostales hasta el día de hoy, están de un lado y del otro lado. Y había un telón. Entonces, digamos que María estaba casada con Rubén, ¿no? Y estaba el maestro diciendo algo y María le dice, Rubén, ¿qué dijo? No entendí. No permito a la mujer que hable. Se calle, pues. Y hay otras más, pero no significa que no puedan enseñar las mujeres. Y hay algunos hombres picones seguramente, porque hay unas mujeres que enseñan mejor que un montón de idiotas que están predicando paradas. Hola. Acá nosotros tenemos una ministra, Rocío, que enseña fenomenal, ¿sí o no? Y yo soy bendecido cada vez que ella enseña. Tradiciones. Entonces, en esta Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados, pero como no quisieron aceptar, levántate y fue sanado. Ahora, noten la frase, el poder del Señor estaba con él para sanar, pero nadie más fue sanado en esa casa repleta de gente. Por sus ideas, solamente este hombre fue sanado. Bueno, entonces nosotros vemos eso, que son tradiciones, son cosas que la gente tiene y no debemos aceptarlas. 3, que no es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos. ¿Cuántos han oído esa? De acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen, en Mateo el capítulo 12, el verso 15, Mateo 12, verso 15 dice, sabiendo esto Jesús, Mateo 12, verso 15, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Parece que Jesús no se enteró de esa tradición. Y sanaba a todos. Mateo 14, verso 35 y 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, digan todos. Todos digan todos. Digan 3 veces todos. Es todos, ¿no? Todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora, ellos deben haber hecho esto, ¿por qué? Porque deben haber oído la historia de la mujer del flujo de sangre, que sufría de hemorragia, que se acercó entre la multitud y tocó el borde de su manto. Ahora, antes de eso, Jairo, el principal en la sinagoga y que sabía lo que pensaban los de la sinagoga y sabía lo que pensaban los ancianos, le importó un comino, porque cuando tu hija está enferma, las tradiciones importan un pepino. Cuando la hija del pastor John Austin, el papá de Joel, de la iglesia Lakewood, Lisa, nació enferma, él cerró su biblioteca bautista y comenzó a leer el Evangelio como si lo leyese por primera vez, y de las páginas del Evangelio surgió un Jesús que hacía milagros, surgió un Jesús que sanaba a los enfermos, surgió un Jesús que era movido en compasión por las personas, y él comenzó a declarar que su hija era sana y le impuso manos. Y haciendo una historia corta, Lisa fue completamente sanada, es una tremenda maestra, una tremenda predicadora, y de ahí salió el libro que él publicó, Hay un milagro en tu boca. ¿Qué hablas tú? ¿Qué declaras tú? Yo el año pasado, el último mensaje que dije, ¿cómo vas a nombrar este año 2020? Ya estamos en febrero, ya se fue enero, nunca más va a volver enero del 2020. ¿Has hecho algo para acercarte a las metas y a los que quieres? ¿Qué has hecho? Si no lo has hecho, bueno, Dios te bendice con 29 días en febrero, porque te ha dado uno extra, porque sabía que en enero no ibas a hacer nada, entonces te ha dado uno extra en febrero. Entonces, tienes que declarar, tienes que hablar, ¿no? Y Jairo fue y le importó un comino en lo que dijera el resto, y dijo, mi hija está enferma, ven y pon tus manos sobre ella y ella sanará. Y la Biblia dice en Marcos el capítulo 5 que una multitud lo seguía y lo apretaba. Entonces, en eso esta mujer vino y tocó el borde de su manto y fue sanada, y Jesús se detuvo, porque poder, como dice que todos lo tocaban y poder salía de él y sanaba a todos, él sintió que poder salió de él y dijo, alguien me ha tocado. Y yo asumo, no dice el versículo, pero yo asumo que debe haber sido Pedrito el que debe haber hablado, porque es el que siempre hablaba más rápido.
Le dijo, Señor, no te pases, pues. La multitud te aprieta, todos te están tocando, no fundas. O sea, ¿cómo es esto? Y debe dar si el toque del fanático, ¿no? Porque siempre hay fanáticos. En todo, ¿sí o no? Acá a veces se quedan los ¿cómo se llama estos que patean pelota? Jugadores de fútbol, ¿no? Ya se han dado cuenta que me importa muy poco el fútbol, ¿no? Entonces, se quedaron los de la Alianza un día, para mala suerte de ellos, y yo pasé, perdieron ese día, porque yo era de la U, ¿no? Entonces, yo ya no veo fútbol. Entonces, o un artista, están ahí, ¿no? Y quieren tocarlo, y esto, o su selfie, ¿no? Y un montón de hermanitos, ¿no? Su selfie con su esto, ¿no? De la Alianza. Entonces, había un montón de gente que lo seguía porque habían oído. Su fama se había divulgado, todos seguramente místicos que querían tocarle. Entonces el Señor, ves que la multitud te aprieta. ¿Cuántos han caminado en una multitud? ¿No? Y te empujan y esto, ¿no? Black Friday, ¿no? O esto. O sea, que yo un día, yo no sabía que era Black Friday, me fui a un centro comercial para estacionar mi carro y había gente por todas las desesperadas. ¿Qué pasa? Decía, recién me enteré que era el Black Friday. Salí huyendo de ahí con tanta gente. Te apretan, subes, todos los ascensores están llenos, las escaleras eléctricas están llenas, todo está lleno de gente. No, entonces todos apretaban. ¿Cómo me vas a salir con esa? Pues Señor, porque él sabía que poder había salido de él. La mujer se acerca temblando, sabiendo lo que había ocurrido en ella, porque la hemorragia paró, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, sana, quedas sana de este azote. La enfermedad es un azote. ¿Ok? Y dice que acá que lo procuraban tocarle y eran sanados. Lucas el capítulo 6. ¿Están ahí o no? Lucas capítulo 6, el verso 19. Dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Aleluya. Mateo el capítulo 8, versos 16 y 17 es conocido. Es cuando llega a la casa de Pedro, la suegra de Pedro está con fiebre, echada en cama, la toca y la sana y ella se levanta a atenderlo. La gente se entera que está en la casa de Pedro, viene un montón de gente y se pasó hasta la noche sanando enfermos y echando fuera demonios. ¿Que la sanidad no es para todos? No es así, es una tradición. Jesús lo contradijo. Aleluya, él sanó a todos. En Lucas el capítulo 4, el verso 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Gloria a Dios. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, el verso 15 y 16, dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 10:38, lo vuelvo a leer, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hebreos 13:8, mi favorito, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él sanó ayer, Él sana hoy. Si Él sana hoy, Él sanará mañana. Aleluya. Nunca ha existido una época de milagros, lo que siempre ha existido es un Dios obrador de milagros. Aleluya. Amén. Entonces, esa tradición de que Jesús o que Dios nos sana a todos es una mentira. Dios hace lo mismo hoy que Él hizo antes porque Él no cambia. ¿Es para todos o es para ninguna persona? ¿Me dejo entender? ¿Es para todos o es para ninguna persona? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces no hay diferencia. Pregúntele al Señor que si se ha venido a la iglesia o se ha equivocado de salón. Bueno, ¿dónde estaba? Que Él quiere que todos sean sanados. ¿Sí o no? Él quiere que todos sean sanados. Si tú tienes una dolencia, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes algo, entonces Él quiere que tú seas sanado.
Él lo va a hacer. Él no va a hacer ninguna diferencia. Curiosidades que tenemos, ¿no? Debe ser un turista. Dios lo bendiga. Sheshei, ¿cómo dicen los chinos? Bueno, en fin. Quiere decir que si tú estás enfermo, Dios no quiere que tú estés enfermo. Ahora, alguien me va a decir, sí, pastor, pero no todos son sanados. Lo sé. ¿Por qué? No sé. Pero yo sí sé que Él quiere que tú estés sano, que Él quiere que tú seas bendecido, que Él quiere que tú recibas. El asunto es que tú creas lo mismo. Amén. Y que es por gracia, que Él ya lo llevó, que Él ya lo hizo. Sí que esta tradición que no es para todos es mentira. Es para todos. Jesús no sanó a todos los enfermos de Israel, no sanó a todos los enfermos de Jerusalén, pero sanó a todos los que acudieron a Él. Entonces, si tú acudes a Él, Él va a obrar en tu vida. Él va a obrar, Él quiere hacerlo. No hay diferencia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y miren, la sombra de Pedro, en Juan capítulo 14, el verso 12 dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Él ya fue al Padre. Él está sentado a la diestra del Padre. Él dijo, no os dejaré huérfanos. Envió al Espíritu Santo que está con nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En ninguno yo los desafío a que encuentren un pasaje en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y les doy plata. ¿Cuánto quieren? ¿1,000 soles? ¿5,000? ¿10,000? Donde salga que la sombra de Jesús sanó a algún enfermo. Les doy otro desafío. Lo aumentamos a 20,000 soles si quieren. No hay un solo pasaje donde diga en Mateo, Marcos, Lucas y Juan que la ropa que Jesús llevaba puesta, los delantales, se los cortaban en pedacitos y los mandaban a la casa de los enfermos y cuando los ponían sobre los enfermos, estos eran sanados y si tenían demonios, eran liberados. No hay. Sin embargo, la sombra de Pedro sanaba enfermos y los delantales que cortaban de la ropa de Pablo cuando predicaba, sanaban enfermos. Hola. Porque él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis y aún mayores, porque yo voy al Padre. Yo estoy viendo acá parado delante de usted, yo estoy viendo sanadores delante mío. Yo estoy viendo gente obradora de milagros. ¿Sí? Sí. ¿Yo? Sí, tú. No mires al costado, tú. Si no te reconoces, cuando termine el culto, ve al baño y párate en el espejo. Y di, tú, te habló a ti. El pastor te habló a ti. Pongan todas sus manos hacia adelante. Voltéenlas. Mírenlas. Esas van a sanar enfermos. Hay enfermos allá afuera que están esperando que tú les pongas las manos. Y ni siquiera dice que ores. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Comienza a imponer manos. ¿Y si no pasa nada, pastor? ¿Y si sí pasa? ¿Estamos o no? Por todas las personas desahuciadas por las que yo oré cuando empecé mi ministerio, todas se murieron. ¿Qué hice? Me conseguí más enfermos. Pues. Y aprendí un error que cometía. Yo solamente iba y les imponía manos, pero Jesús no hacía eso. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces yo comencé a enseñarles la palabra, a predicarles la palabra, a mostrarles lo que Dios dice en su palabra y recién les imponía las manos y comenzaron a ser sanados. Amén. Dios te quiere sano. Y hoy día vamos a participar de la Santa Cena. Y Jesús dijo que cuando participáramos de la Santa Cena, lo hiciéramos en memoria de Él, recordando lo que Él hizo, que Él entregó su cuerpo y que por sus llagas fuimos nosotros curados, que Él derramó su sangre para que nosotros tengamos y estemos en un pacto nuevo en el que no esté basado en nuestras buenas obras, performance o desempeño, sino en la buena y maravillosa obra que Él realizó por nosotros a través de su sacrificio y que por creer en Él
cada uno de nosotros hemos sido liberados, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, que ya somos parte del reino, que nadie nos va a quitar lo que ya Dios nos dio. Aleluya. Cuando yo crecí de chiquito, y no sé si en otros países es igual, no, Rosalind es, ¿no? Ella es de Venezuela, no sé si es pariente tuyo, la persona, tu mamá, encantado. Bien, ¿qué tal? Un fuerte aplauso para la mamá de Rosalind. Pero yo aprendí de chiquito que lo que se regala no se quita. ¿Usted, no sé, en Venezuela es igual? No, lo que se regala no se quita. Entonces, Dios no te va a dar algo en Cristo Jesús y luego quitártelo. No depende tu relación con Dios de cuán bien te portas o cuán bien actúas o si fallas o no fallas. Ya hablamos de la mochila, Él quitó el pecado. Ya no hay ninguna cosa que te separe de Dios. Lo que ocurre es que la gente confunde el antiguo pacto con el nuevo pacto y usan versículos. No se ha cortado la mano de Dios para hacer milagros, sino que vuestros pecados han puesto una separación, una barrera entre Él y vosotros. Y falta que le digan pecadores, miserables, alimañas rastreras, infelices. Pero ahora estamos en un nuevo pacto, un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas, de la cual Jesús es el mediador. Aleluya. Y su sangre nos ha justificado. Su sangre nos ha hecho limpios una vez y para siempre. Y si cometemos errores, si fallamos, si pecamos, porque tengo noticias para ustedes, van a pecar. ¿De verdad? Sí, van a pecar. Pero ya de aquí a unos años ya no, seguramente. No, de repente sí. Porque Dios te ama tal como eres, no como debiera ser. Porque tal vez nunca llegues a ser como debiera ser. Pero a pesar de eso, Dios te ama. Porque Jesús ya lo hizo todo por ti. Ahora, si tú vives una vida o practicas una vida de errar en el blanco, las consecuencias las vas a sufrir tú. Pero no es porque Dios te esté castigando. Mi hija, quien yo adoro, si hace cosas con su vida o dirige su vida de tal o cual forma en la cual ella se daña, yo sufriré por ella. ¿Me entiende? Porque la amo y sufriré por verla sufrir a ella las consecuencias de sus decisiones equivocadas. ¿Cuántos papás acá? Es normal. Dios nuestro Padre le dará pena, sufrirá por nosotros, por decirlo así, de que escojamos un camino que nos haga sufrir porque Él nos ama y ya ha enviado a Jesús para que podamos vivir de una mejor manera y aún así nosotros insistimos en vivir en una forma equivocada. Él va a sufrir por nosotros porque nos ama, porque se duele. No, pero pastor, la Biblia dice, porque siempre hay algún legalista, ¿no? La Biblia dice que Dios a todo aquel que toma por hijo lo azota y lo castiga. Salen Hebreos. Pero lo que pasa es que vuelven a leer y entienden lo que les viene en gana. Eisegesis, no exégesis. Y en el literal griego dice, no dice que castiga, sino dice entrena. Disciplina, entrena. Hola. Hay una gran diferencia en castigar que entrenar. En que te diría, Carlitos, no, así no. Así es, Carlitos. Aprende de mí, Carlitos. Camina conmigo, Carlitos, yo te enseño. Te he dado mi Espíritu Santo, Carlitos. La próxima vez lo vas a hacer mejor. Cuando cada uno de ustedes falle, porque van a fallar, no, pues no me sale, pastor. No estoy... Simplemente estoy diciendo que es la condición humana. Simplemente di, Espíritu Santo, Jesús, ayúdame. La próxima vez lo haré mejor. Gracias por obrar en mi vida. Amén. Y Él quiere eso para nosotros. Y Él quiere la sanidad, las bendiciones y todo esto para ti. Y no están supeditadas a tu conducta, así actúas o eres perfecto, sino a lo que Jesús hizo y lo perfecto que Él es. Y porque tú creíste en Él y lo tienes en tu corazón. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo. Quisiera que los anfitriones comiencen a repartir el pan y el vino porque vamos a participar de la Santa Cena.
Nadie coma, nadie beba del pan, de la copa o coma el pan hasta hacerlo todos juntos. Pero te doy gracias, Señor, por obrar en la vida de todos los que están acá, por bendecir sus vidas en el nombre de Jesús, porque tú los amas y son preciosos para ti, cada uno de ellos. No esperen, repartan, por favor. Pan y el vino. No lo coman, no lo beban hasta que lo hagamos todos juntos. Gracias. Por si acaso, si nos visita alguien más, aparte de la mamá de Rosalind, si nos visita alguien más, nosotros no damos jugo, es vino. Así que cuando lo tomas, tómalo entendiendo que es vino, porque después empieza no, y se atoran, ¿no? Entonces es vino, porque Jesús tomó vino. No fue jugo de uva, mentira. Hay dos palabras en el griego, una para jugo y otra para vino. Jesús tomaba vino y a Jesús lo llamaban comelón y bebedor. Yo sigo a Jesús. Aleluya. Dice que la noche que fue entregado, Él tomó el pan. Este pan que nosotros vamos a compartir en breves momentos, simboliza su cuerpo que fue entregado por nosotros. Que por su llaga, porque todo su cuerpo fue una llaga al recibir los latigazos y todas las demás cosas. ¿Cuántos vieron la pasión de Cristo? Hay gente que les impactó mucho. No se compara en lo absoluto en lo que realmente le ocurrió a Jesús. Porque el látigo con el que él recibió todo ese castigo, ¿no? Era un látigo hecho de hueso, metal y cuero. Imagínate un ramillete de 9 ramales de alambre de púa. ¡Fua! Se clava, se engancha en la carne. ¡Fua! Y jalas. 39 veces. Él era llaga. Pero Él lo hizo por ti y por mí. Y no sé, una vez leí por ahí que las enfermedades, todas las enfermedades se podían subdividir en 39 categorías o una cosa así. O coincidente, ¿no? 39 latigazos, todas las enfermedades. Él llevó. Si tú tienes algo esta mañana en tu cuerpo, yo he recibido sanidad por participar en la Santa Cena. Si tú tienes algo en tu cuerpo, cuando comas ese pan, come salud. Declara, háblale a tu cuerpo. ¿Ustedes le hablan a su cuerpo? Yo le hablo a mi cuerpo. Yo ya les he contado, ¿no? Generalmente le hablo a mi cuerpo cuando estoy bañándome. ¿Por qué? No sé, pues estoy calato y supongo que seré más consciente de mi cuerpo. Entonces le hablo a mi hígado, a mis riñones, a mi corazón, a mis pulmones, a mi cerebro, me impongo manos, hablo, vida, declaro que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos vivifica mi cuerpo mortal, que no voy a tener tal o cual cosa, que Él bendice mi pan y mis aguas y el número de mis días completará, y hablo y declaro, y la ciencia ha demostrado que el cerebro no sabe diferenciar entre la realidad o lo ficticio de lo que tú puedas estar hablando. Para el cerebro tú le estás dando una orden. Le estás diciendo que fluya vida a través de tu cuerpo. Hola. Es así. Como también si hablas en forma negativa, le estás diciendo cosas malas. Por eso es que uno no puede albergar falta de perdón, amargura y todo eso, porque tu cuerpo con esa clase de pensamientos secreta cortisol en exceso. Y el cortisol hace daño a todos los órganos y especialmente te puede dar un infarto. Pero cuando tú hablas cosas positivas, hablas cosas de bendición, hablas cosas buenas y piensas cosas buenas, tu cuerpo secreta todas las inas. ¿Qué son las inas? Endorfina, oxitoxina, serotonina, dopamina, y todas esas inas son buenísimas para tu cuerpo. ¿Ok? Endorfina, ¿no? Como la morfina, es un analgésico natural que tu cuerpo produce. ¿Quieren saber cómo se produce? Ríete, haz ejercicio y ten sexo. ¿Me repite la última, pastor? Pero así se secreta la endorfina. Haz ejercicio, ríete. Hay gente que tiene una cara de puñete todo el día. Ríete. No, si no, nadie te cuenta un chiste, cuéntatelo tú. Ríete. Hoy día, la ciencia médica, hay algo que le llaman risoterapia, porque se han dado cuenta, recién le han captado lo que Proverbio decía, que el corazón alegre hermosea el rostro y constituye un buen remedio y alivio para tus huesos. Te está empezando la artrosis, artritis, comienza a carcajearte.
ríete. Es que no me provoca, no importa, practica. Si no, graba mi risa si quieres. Te la mando por WhatsApp. Estoy sano todo el tiempo. Parece, este tipo está loco. ¿Recién te has dado cuenta? Pero yo prefiero ser un loco sano. Prefiero ser un loco bendecido. Prefiero ser un loco próspero que ser un loco infeliz. Hola. Aleluya, cállate, César. Bueno. Ya todos tienen el pan. Hoy día vamos a comer salud. Vamos a comer sanidad. Si tienes algo, vas a comer vida. Porque Él tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Participemos todos del pan. Y acabada la cena dijo, esta es mi nueva alianza y mi sangre, o pacto. A través de este pacto, tú eres justificado gratuitamente por haber creído en Jesús. Dios ya no toma en cuenta tus pecados, dice la Biblia. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo podamos ser justicia de Dios en él. Qué maravilloso intercambio. En Romanos dice que en su paciencia estaba pasando por alto los pecados pasados para justificar a todo aquel que cree en lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando tú bebas esta copa, tú bebe el entendimiento de que tú eres justo delante de Dios, de que Dios no tiene nada en contra tuyo, de que Él te ama de una manera que tú ni siquiera te imaginas y lo importante que tú eres para Él y que Él quiere obrar en tu vida todos los días. Participemos todos de la copa. Gracias, Señor, por bendecir a cada uno de tus hijos e hijas, por obrar en sus vidas en forma maravillosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.